4 meses después del terremoto, el día de Navidad, se celebró en Santiago la primera asamblea de la Gran Logia presidida por el nuevo Gran Maestro, Víctor Guillermo Ewing Acuña. Había sido elegido en octubre cuando se trasladó la Gran Logia a Santiago, luego del terremoto e incendio que destruyó la sede masónica en Valparaíso. Además de las pérdidas materiales, incluyendo toda la documentación y archivos, la situación era desoladora. De las 33 logias que funcionaban en 1903, antes del cisma, 18 estaban en sueño o habían abatido sus columnas. Entre ellas las 4 fundadoras de la Gran Logia que habían desaparecido. Otras 4 estaban clausuradas y 2 en etapa de reorganización. En síntesis, solo 9 habían superado la crisis, estando 2 en Santiago, 2 en Valparaíso y las otras 5 en La Serena, Concepción, Coronel, Los Ángeles y Valdivia. Y las finanzas eran deplorables. El nuevo gran tesorero, al asumir, recibió una letra por poco más de 700 pesos, todo el caudal de que disponía la Gran Logia. Para funcionamiento de la Secretaría se arrendó un departamento en la Galería San Carlos, situada en lo que ahora es calle Phillips. En esas condiciones, el Gran Maestro Guillermo Ewing, junto con el secretario general Luis Navarrete y López, quien le sucedió en la Gran Maestría, iniciaron lo que se ha llamado la reconstrucción de la masonería de comienzos del siglo pasado. Esa tarea de reconstrucción se hacía cuando el país vivía atento a los movimientos obreros que pedían mejores condiciones de vida y de salarios. Ya conocimos lo que se vivió en la huelga del pan y de la carne en Santiago. En Antofagasta e Iquique, en el norte salitrero, se registraron 2 hechos gravísimos. Uno de ellos en la escuela Santa María, donde un hermano masón, Nicolás Palacio, fue testigo presencial. En Antofagasta, la población de obreros y sus familias sumaban miles de personas. Los arriendos eran caros, pero en los sectores alejados del centro eran baratos. La Mancomunal Obrera, encabezada por los ferroviarios, inició el 1 de febrero un movimiento para pedir una jornada de 8 horas y que la hora de almuerzo se prolongara en 30 minutos para que los trabajadores tuvieran tiempo de ir y volver a sus hogares. Hasta entonces los atrasos eran multados en dinero, descontado de los salarios. El ferrocarril de Antofagasta a Bolivia rechazó la petición y los operarios declararon la huelga. A los 6 días adhirieron trabajadores de la compañía de salitre, del puerto, de las fundiciones y de las fábricas. Casi 3.000 personas se concentraron en la Plaza Colón, donde el dirigente Luis Emilio Recabarren, candidato a diputado, explicaba las razones del movimiento. Los industriales formaron una guardia de orden cuyos integrantes también se dirigieron a la plaza. El intendente pidió la intervención del batallón Esmeralda para controlar el orden y en la cercanía se apostó marinería del crucero Blanco Encalada que había arribado al puerto. Al llegar los guardias de orden, los trabajadores los increparon para que se retiraran y se produjo el enfrentamiento. Los guardias dispararon, causando varias muertes. La masa huyó y se encontró con la marinería que, creyéndose atacada, disparó contra la multitud. Murieron alrededor de 100 personas y decenas llegaron heridas al hospital. En el registro civil no quedó constancia de fallecidos. Al día siguiente, los huelguistas desfilaron por el centro. Después volcaron vagones ferroviarios y una locomotora e incendiaron locales comerciales. Sorprendieron a un guardia de orden y lo mataron. La intervención de las autoridades resolvió el conflicto, pero los trabajadores volvieron a sus tareas sin conseguir ningún beneficio. La elección la ganó Recabarren, pero fue despojado del cargo de diputado al decirse que no cumplió con el reglamento del Congreso. Lo cierto es que lo consideraron peligroso por sus ideas y por el arrastre que tenía en el norte. Eso lo llevó a decir: a mí no me duele retirarme de esta Cámara. Es el pueblo el que se convencerá de que aquí no se admite a sus representantes. Recabarren pertenecía al nuevo Partido Demócrata, fundado a fines del siglo XIX por liberales más avanzados, cuyo objetivo era emancipar política, social y económicamente al pueblo. Era integrado por artesanos, obreros ilustrados y baja clase media.
Los comienzos del siglo XX se caracterizaban por el parlamentarismo, con predominio del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. Era un sistema oligárquico con una democracia burguesa en que para ser congresista se necesitaba ser contribuyente, tener fortuna. Por eso, a la mayoría parlamentaria no le importaban las cuestiones sociales, pero sí hubo políticos que levantaron la voz para denunciar ese estado de cosas. Analizando la situación política, Valentín Letelier afirmaba: mientras el derecho escrito nos halaga con la ilusión de que vivimos en una perfecta democracia, el derecho real nos tiene sujetos a una oligarquía tan corruptora como diminuta. Y agregaba: si el derecho no es derecho, sino cuando es hecho, lo que hay en la realidad es, primero, que no sabe leer ni escribir más de la quinta parte de la población de la República. Segundo, que de esta porción no se inscribe en los registros ni siquiera la quinta parte. Tercero, que de los inscritos más de la mitad no concurren a votar. Y cuarto, que de los concurrentes los 3/4 delegan su conciencia en manos del cura, del hacendado o del prefecto de policía. Para el régimen parlamentario, el escenario político era de paz y tranquilidad, financiado por el ciclo salitrero. El 60% de los ingresos del fisco provenían de los impuestos a las exportaciones de salitre, que equivalía a 1/3 de los ingresos de ese comercio. Otro tercio era por la producción y el saldo para los dueños o socios de las oficinas salitreras, que acumulaban grandes fortunas. De más de 100 oficinas salitreras que existían en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, unas 60 pertenecían a extranjeros, principalmente ingleses, encabezados por John Thomas North. Las demás eran de chilenos, entre los que sobresalían Eduardo Charme, Daniel Oliva, Federico Varela y Rafael II Sotomayor, que además de salitrero era ministro del Interior del presidente Pedro Montt. Por eso mostró mucho interés ante las noticias procedentes de Iquique sobre el descontento de los trabajadores. Los obreros del salitre sufrían los efectos de la inflación por la devaluación del peso en relación a la libra esterlina, que era la moneda con que se hacían las operaciones del salitre. De 18 peniques equivalentes a la moneda nacional, había bajado a 10 peniques por peso. La inflación golpeaba a los más pobres con el agravante de que las condiciones de trabajo eran precarias y encima se les pagaba con fichas. Además, en las pulperías las fichas eran tasadas a menos de su valor real, a veces la mitad de lo que cobraban los obreros. Las pulperías pertenecían a los mismos dueños de las oficinas y se prohibía a los trabajadores comprar en otros negocios. 10 días antes de la Navidad, los trabajadores resolvieron declarar la huelga general y bajar a Iquique a exponer sus peticiones a las autoridades e industriales salitreros. Principal objetivo era exigir que se eliminara el pago de su trabajo con vales y fichas. Más de 10.000 obreros de 65 oficinas salitreras bajaron a Iquique y esperaron en la Escuela Santa María la respuesta de los industriales salitreros a sus peticiones. En reunión con el intendente, los industriales se negaron a negociar mientras los obreros no volvieran a las faenas. Los trabajadores siguieron en Iquique, por lo que intervinieron las Fuerzas Armadas al mando del general Roberto Silva Renard, quien ordenó abrir fuego a los soldados y marineros bajo sus órdenes. Nicolás Palacios, un médico y escritor masón que trabajaba en Iquique, fue testigo de estos hechos y narró así lo que vivió. Fue tan vivo como el de una batalla. Las ametralladoras producían un ruido de trueno ensordecedor y continuado. La fusilería, entre tanto, disparaba sobre el pueblo asilado en la carpa de la plaza. Las balas llegaban a los huelguistas muy próximas una de otras, lo que explica que algunos cadáveres aparecieron verdaderamente destrozados. Callaron las ametralladoras y los fusiles para dar lugar a que la infantería penetrase por las puertas laterales de la escuela, descargando sus armas sobre los grupos de hombres y mujeres que huían en todas direcciones. Entre 6 y 7.000 huelguistas fueron llevados a la fuerza al hipódromo, convertido en una especie de campo de concentración. Cómputo de muertos.
Desde 1400 a 130 fluctúan las cifras que se han dado al público. Parece que el número exacto de bajas quedará para siempre en el misterio. Al hospital solo fueron conducidos 164 heridos. Los demás se refugiaron donde pudieron. Las cifras de bajas que dan los partes oficiales son falsas. Estamos en presencia de una adulteración sistemática de la verdad. Hasta ahí el relato del doctor Nicolás Palacios. El profesor y ensayista Julio César Llobet, en su obra Desarrollo Económico y Social de Chile, escribió: según el testimonio de mi padre, Armando Llobet Angevin, que era suboficial del Carampangue en ese entonces, calculó que las bajas alcanzaron a 2.000, pues a él le correspondió el primer turno de entrega de cadáveres, contando 900. Los partes oficiales hablaron de que las tropas dispararon respondiendo al fuego de revólveres y algunos tiros de fusil. Lo cierto es que, luego de los allanamientos, las únicas armas que se encontraron fueron un revólver y un cuchillo. Nada más. Y otra justificación de la fuerza ante la negativa de abandonar la escuela ordenada por Silva Renard, el parte del comandante Arturo Wilson dice: después del desaire inferido a los jefes militares, tuvo que intimar por fin el general el desalojamiento de la escuela y de la plaza por medio de las armas. Una semana después, en la Cámara, los diputados Malaquías Concha, Bonifacio Beas y Arturo Alessandri Palma denunciaron la masacre de la escuela de Santa María. Malaquías Concha dijo: sobre 10.000 obreros sin armas se disparó con ametralladoras, no por espacio de 30 segundos, como dice el parte oficial, sino que la espantosa carnicería demoró por lo menos 3 minutos. Arturo Alessandri dijo que el gobierno del presidente Montt había violado la Constitución al decretar el estado de sitio sin autorización del Congreso Nacional y junto con Bonifacio Beas pidieron la creación de una comisión investigadora, lo que fue rechazado por la mayoría conservadora. En sesiones siguientes, cuando se refirieron nuevamente al tema de los obreros salitreros, los demás diputados abandonaron la sala y los dejaron hablando solos. Al final el debate terminó sin que se llegara a ningún acuerdo, pero en Iquique, los sobrevivientes fueron sometidos a proceso por subversivos. En el Congreso no se comentó más la masacre de la Escuela Santa María. Solo se aprobó un proyecto que reglamentaba el trabajo de mujeres y niños. En ese ambiente de 1908, la masonería fue convocada especialmente para conocer el mensaje del gran maestro Guillermo Ewing sobre el estado general de la orden. Luego del balance, el gran maestro se refirió a la campaña que se hacía en el Senado para modificar la estructura del Consejo de Instrucción Pública que, de prosperar, perjudicaría las bases del Estado docente. Eso significaría su ruina, el retroceso de la educación científica y la vuelta a los días de intolerancia religiosa. Dijo, sin embargo, que la acción de las logias ante la opinión pública y prensa había hecho fracasar esos intentos. El gran maestro Guillermo Ewing fue reelegido en 1909 y durante sus 2 mandatos la tarea fue ardua y exitosa. Entre los logros figuraron la refundación y apertura de logias, habiendo llegado a 47 al término de su mandato. De ellas, 2 levantaron columnas en Bolivia. Las grandes reformas de la Constitución masónica, de los estatutos generales y de los rituales masónicos. También encabezó los preparativos del primer convento nacional de la masonería chilena, al celebrarse 50 años de la fundación de la Gran Logia. En el mundo exterior se hizo notoria la acción masónica, en especial la atención a los niños. Como trabajo preferente de la Orden por la Educación, se crearon escuelas primarias, atendidas y financiadas por logias masónicas. Hubo preocupación por la desmedrada situación de la mujer y fue difundido ampliamente un artículo del periódico La Voz de Elqui de Vicuña, promoviendo que se brindara a las chilenas mayor educación, arrancándola de la ignorancia. Porque la mujer instruida deja de ser ese ser desvalido que, débil para luchar con la miseria, acaba por venderse miserablemente si sus fuerzas físicas no le permiten ese trabajo. Instrúyase a la mujer y habrá así menos degradadas, y habrá así menos sombras en esa mitad de la humanidad. El artículo
lo escribió Lucila Godoy Alcayaga, una adolescente de 16 años, conocida después como Gabriela Mistral, nuestro primer premio Nobel de Literatura. El artículo motivó la censura de un sacerdote de apellido Munizaga, que la motejó de socialista y le cerró el acceso a los organismos culturales de la región. No hay que olvidar que también hay una masonería femenina, hombre y mujer que tratan de mejorar para poder pensar, buscar y también tolerar las visiones distintas de otros sobre estas preguntas fundamentales y también sobre otras preguntas que tienen que ver con el devenir de nuestra sociedad. Búsqueda y perfeccionamiento son los dos grandes pilares de una institución que ya es muy antigua, pero que está permanentemente renovándose porque las preguntas van cambiando en su connotación y porque también las respuestas cada vez son más innovadoras sobre estos temas fundamentales.